Esta serie se va a llamar Creyentes Ateos. Creyentes Ateos. Pero si hicieran una encuesta aquí en nuestro país, ¿verdad? Una nueva encuesta acerca de cuántos creyentes somos, cuántos cristianos somos. Bueno, alguna vez se hizo, ¿no? ¿Cuántos evangélicos somos? Y saliera en ese instante, en esa encuesta, que somos el 75%, amén. Se hace una encuesta y sale al día siguiente, a la semana siguiente, hay 75% actualmente en el Perú de cristianos evangélicos. ¿Cuántos se gozarían? Si usted no entiende profundamente la pregunta, usted va a decir inmediatamente amén. Pero la verdad, si se hiciera esta encuesta y saliera así, yo estaría, en lugar de alegre, estaría preocupado y triste. ¿Amén? Dice que nuestro país tiene una mayoría católica. Dice que bordea del 75%, más o menos. Es un país que se considera católico. No, el 75% de las personas peruanas dicen ser creyentes, ¿no? Pero a la verdad tenemos un grave problema de corrupción en nuestra nación. Hace unos días asaltaron a mi hija Gracia, con otra hermana, estaban ministrando en la calle, orando en la calle, y bueno, terminaron y vino un ladrón y se llevó su celular, se llevó su cartera, sus documentos, ¿no? Y bueno, el tema es que fueron a sentar la denuncia, pero mucha gente está sufriendo de inseguridad. El problema está que si tú vas y muchas veces un ladrón es tomado, luego viene, baja dinero, ¿no? Paga una coima y lo liberan. Igual sucede en el Poder Judicial. Inclusive en algunas comisarías, quizás muchas comisarías, se pierden las cosas y nadie sabe. Bueno, si eso sucede en la comisaría, si eso sucede con el Poder Judicial, Dios mío, ¿cómo estamos como nación? En las propias iglesias se pierden las cosas. Y la verdad es esto, ¿no? Que tenemos un problema de corrupción generalizado en un país que dice ser creyente, en un país que dice ser cristiano. Amén, amén. Hicieron un reportaje hace un tiempo atrás, hace poco, con esto de la elección del nuevo Papa en el Vaticano. Tú sabes que el Vaticano tiene es como un estado, ¿no? Es como un país, ¿ya? Y tiene habitantes, y tiene allá en Roma, en propia Roma, y tiene convenios con varias naciones. ¿Sabes que hicieron un estudio? Y yo vi en ese reportaje algo que me asombró. Dice que el Vaticano, se supone que es el lugar donde está el Papa y mucha gente creyente, ¿no? Tiene la más alta tasa de criminalidad del mundo. O sea, hablando de manera proporcional. O sea, si tú sacas una proporción con otras, tienen la más alta tasa. Ahora, yo no digo esto para tirar abajo a los católicos, no, porque podría ser también evangélicos. Algo parecido sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos, aquí en el Perú, ser católico es ser mayoría, por ahora. No, en Estados Unidos ser evangélico es ser mayoría. Pero la verdad, el que ser católico, ser evangélico, no se diferencia mucho si solamente caemos dentro de la mente de solamente ser creyente. ¿Sabe? No basta ser creyente. Hay muchos creyentes, la mayoría son creyentes que se conducen como ateos. La gran cantidad de personas que viven en este mundo, amén, y en el Perú en especial, son creyentes que se conducen como ateos. Mucha gente piensa que basta con creer en Dios. Y el hecho de que creen en Dios, ya sienten como que le hacen un favor, ya se sienten gente buena. Yo creo en Dios. No, una vez alguien dijo, yo soy cristiano, ¿y usted? Y la persona dijo, ¿y qué crees que soy? ¿Crees que soy un animal? ¿Qué cosa? ¿No? Entonces, te das cuenta, ya por el hecho que creen en Dios, sienten o piensan que son cristianos. Y nada más lejos de la verdad. El ser creyente no basta. No basta en ser creyente. Uno puede, o sea, lo que hace la diferencia no es que creas que Dios existe. Cualquiera cree que Dios existe. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. El diablo cree que hay un Dios y tiembla. Hay algunos que creen y no tiemblan. El diablo es más reverente que muchos creyentes. ¿Me entiendes? Cuando el diablo ve a Dios, ¡ah! Tiembla, tiembla, tiembla. Entonces hay creyentes que no están en la presencia de Dios, puede estar haciendo Dios grandes cosas, están ahí normal, mascando su chicle, qué sé yo. ¿Me entiendes? Porque no tienen temor de Dios. No es solamente ser creyente,
La diferencia está en creerle a Dios. No creer en la existencia de Dios, sino creerle a Dios y su palabra. El creerle a Dios es muy distinto. Dios dice, ¿no? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y si tú le crees a Dios, vas a sembrar. Pero si no le crees a Dios, ay no, el tipo de la ofrenda, todo estaba tan bonito, malograron ahora con esto la ofrenda. ¿Entiendes? Porque no le crees a Dios. La Biblia dice que no debes vengarte por ti mismo, por tu propia cuenta, sino debes dar la otra mejilla. Pero en lugar de dar la otra mejilla, te vengas. No, ahora no sabes con qué se ha metido. Dice que eres creyente. Y tú reaccionas, porque no estás creyendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros damos la otra mejilla, la paz de Dios vendrá sobre la otra persona. El amor de Dios podrá desatarse sobre la otra persona, pero no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Sabes qué? No basta con ser creyente. No basta con creer en Dios. Es más, la mayoría de los creyentes han ocasionado los mayores problemas de la humanidad. ¿Sabes quién fue el primero que le falló a Dios? Un creyente. Su nombre era Adán. Adán era creyente. Creía en Dios, pero no le creyó a Dios. Dios dijo, no comas de cerdo porque el día que comas de cerdo vas a morir. Igualito comió. Creía en Dios, pero no le creyó a Dios y murió. ¿Quién fue el segundo creyente que malogró todo el asunto? Adán tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba su primer hijo? Caín. El primero que causó problemas después de Adán fue Caín. Ustedes saben, Caín mató a Abel. ¿Y Caín era creyente o no era creyente? Creía en Dios. Trajo ofrendas a Dios. Era un creyente, pero no creía en Dios. Ser creyente no basta. Es el creerle a Dios. ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Quién vendió a Jesús? ¿Un ateo? ¿Ah? ¿Un comunista? ¿Quién? Un creyente. Un creyente. Así que si alguien me dice, oh, yo también soy creyente. Ay, gracias por habérmelo advertido. Ahora me voy a cuidar. Amén. ¿Cuántos son creyentes a esta hora? Eso no dice nada. Eso no dice absolutamente nada. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. ¿Sabe qué? Las más grandes guerras, las más grandes injusticias, las más grandes guerras y crueldades han sido peleadas en el nombre de Dios. En el nombre de Dios se han cometido grandes genocidios. En el nombre de Dios se han peleado batallas fieras. En el nombre de Dios. ¡Sa! ¡Fa! ¡Por Dios! ¡Sa! ¡Muere! ¡Ah! En el nombre de Dios. Las guerras santas. Nada más ajeno a Dios. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los creyentes en Dios de su tiempo. Fue por un tema religioso que crucificaron a Jesús. No, lo que hace la diferencia es creerle a Dios. Ahora, yo quiero comenzar esta serie, amén, con la diferencia de creer en Dios y conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Cuántos conocen a Messi, el jugador argentino? ¿Cuántos ya almorzaron con él? ¿Cenaron con él? ¿Conocen su casa? ¿Cómo es su jardín? ¿Conocen su familia? ¿Cuántos conocen a Cristiano Ronaldo? ¿No? Conocer a una persona no significa conocer de esa persona, sino conocer personalmente a esta persona. Tener una relación personal con esta persona. La Biblia dice, amados, que Adán conoció a Eva. Y después de que Adán conoció a Eva, dice que nació Caín. El conocer en la Biblia significa tener un conocimiento de la existencia de alguien. El conocer en la Biblia habla de algo muy íntimo, muy personal. Conoció Adán a su mujer y nació Caín. ¿O tú crees que Dios le presentó a Eva y Adán le dio un beso? ¡Ay, qué lindo, te conozco, Eva! Ya, ¡chazán! ¿Quedó embarazada? ¿Amén? No, nadie queda embarazada por darle la mano a otra persona. Tuvieron un tiempo de intimidad, tuvieron un tiempo muy personal. Y ese es el conocer que la Biblia declara como un legítimo conocimiento. Hay quienes dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esa es la razón por la cual Juan escribió de la importancia de conocer a Dios personalmente. Vamos a 1 de Juan, por favor, capítulo 2.
3, perdón, capítulo 3 de Juan, dice, 1 Juan capítulo 3. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los creyentes son los que más tropiezo han puesto a otros para que conozcan al Señor. ¿Cuánta gente hay que tú conoces, le quieres hablar la palabra de Dios y se resiste? Oye, pero yo conozco fulano que va a la iglesia. Y es terrible. Yo conozco de tal persona. ¿Me entiendes? Y estas personas causan, ¿sí?, brecha para que la gente pueda alcanzar al conocimiento del Señor. Dice en 1 Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La Biblia dice que el mundo no conoce a Jesús, en el sentido de un conocimiento íntimo. La gente puede haber oído de Jesús, pero no significa que lo conoce. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Este pasaje es asombroso. Si usted llega a disfrutarlo, se da cuenta de algo. Si alguien realmente conoce a Dios, algo va a suceder. El que conoce a Dios, tiene la motivación de Dios en su corazón, y por tanto, porque conoce a Dios, se purifica a sí mismo. O sea, no tienes que estar forzándolo, empujándolo, amenazándolo para que lea la Biblia, para que crezca. No, Él se va a purificar a sí mismo, va a buscar crecer, va a buscar. La prueba, la demostración de que una persona conoce al Señor de verdad, es que Él se va a purificar a sí mismo. Pero si no, si tienes que estar forzándolo, es que no conoce a Dios. Ahora dice, amén, verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una persona, amados, que conoce a Dios o que dice conocer a Dios, no puede practicar el pecado. Porque el conocimiento de Dios te va a llevar a querer vivir una vida pura, una vida agradable a Dios, una vida santa. Uno no puede decir yo conozco a Dios y vivir como un diablo. Hola, no basta ser creyente. Una de las cosas que suele pasar para mí difícil, a nadie le gusta ir a un velorio. Pero una de las cosas de mi responsabilidad como pastor es ir a velorios. Y he tenido que ir a velorios. ¡Wow! Pero cuando conocemos que la persona ha sido realmente salva, la situación es distinta. Cuando tengo la convicción de que esa persona realmente conoce al Señor, la experiencia es distinta. ¿Por qué? Porque sé que esta persona está descansando y que tiene la esperanza de la vida eterna, de la resurrección. Entonces yo puedo ir con una palabra de consolación porque sé que esta persona realmente conoció al Señor. Pero cuando no tengo la certeza de que esta persona conoció al Señor, digo, ¡ay, Señor, qué digo! Y yo tengo que decir la verdad. Yo no puedo vender humo. O sea, yo no puedo decirle a las personas, darles una falsa esperanza. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que vive en su vida en la tierra como un diablo? Y luego cuando mueren, todos los familiares están en ese pueblo y dicen, se fue el cielo, ¿no? Ay, sí, el cielo, ¿no? Y uno pregunta, oye, pero ¿cómo vas a decir eso? Si toda su vida le importó un bledo orar, cantar, amar y bendecir, si no esperaba el fin de semana para irse de juerga, ¿cómo se va a ir al cielo? Se aburriría. Porque lo que va a buscar ahí es una parranda, ahí no va a encontrar chelas, no va a encontrar discoteca, no va a encontrar, ¿me entiendes? Esas cosas. Se va a aburrir. Por eso para mí, la gente atea muchas veces es más honesta que mucha gente que se llama creyente. Honestamente deberíamos admitir, ¿no? Que si hacemos un estudio, creo que hay más ateos que creyentes auténticos. Hay más ateos honestos que creyentes auténticos. Prefiero un creyente honesto
un ateo honesto, ¿me entiendes? Sincero, que un creyente que no conoce a Dios o hipócrita. Respire, que es bueno para el corazón. Dile que está a tu lado. Si no están hablando de ti, puedes sonreír. Pero es distinto cuando vamos a un lugar donde no tenemos la certeza. ¿Qué le digo a esta gente? No le digo a estas personas, si no conoció al Señor. Hay mucha gente que dice conocer a Dios. Bueno, la Biblia dice, si tú conoces a Dios no vas a practicar el pecado. Practicar el pecado es, ¿me entiendes? Vivir, gozar, disfrutar del pecado. Pero si tú conoces a Dios no practicas el pecado. Ahora en realidad, realmente no es importante que tú digas que conoces a Dios. Lo importante no es que la gente ande diciendo conozco a Dios, voy a la iglesia. Lo importante es, escúchame bien esto, y esto te va a mover. La pregunta es, no es tanto si tú dices conocer a Dios. La pregunta importante es, ¿te conoce Dios? ¿Te conoce Dios? Vamos a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo 7, verso 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense en el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Una cosa es que tú digas que tú conoces a Dios, pero otra cosa es muy distinta, que Dios diga que te conoce. La pregunta real que uno debería hacerse es, ¿me conoce Dios? ¿Me conoce Dios? Porque la Biblia dice, muchos me dirán en aquel día. Aquel día. ¿A qué día se refiere? Al día de los juicios. Un día habrá un día del juicio. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 20. Escúcheme bien. Habrá un día donde se sabrá si tú eres conocido o no. Habrá un día donde se sabrá. Ahora, tú puedes conocerlos de ahora, te voy a decir cómo. Pero habrá un día en que se correrá el telón, se sabrá quiénes son conocidos. La Biblia nos habla de unos exorcistas ambulantes. Como vieron a Pedro y Pablo haciendo milagros, entonces dijeron, ¡ay, qué chévere, vamos a hacer lo mismo! ¿No? Entonces agarraron su Biblia, ¿no? Y se fueron a echar fuera demonios. Encontraron un endemoniado y comenzaron, en el nombre de Pablo, sal. No salía. En el nombre de Pedro, sal. No salía. En el nombre de Pastor Herbert, peor, no salía. Entonces dijeron, en el nombre de Jesús, sal. Y tampoco salía. Al contrario, se volvieron sobre estos exorcistas ambulantes, le quitaron la corbata, le rompieron la camisa, le rompieron los calzoncillos, le quitaron su Biblia y regresaron a su casa calados. ¿Te imaginas eso? Alguien un día se va todo forradito, bañadito, voy a echar fuera el demonio. Y después al tal rato suena la puerta, abre, tal. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Te imaginas esa escena? No la imagines mejor. Eso es lo que dice. Pero ahora, dice que cuando estaban tratando de echar fuera a este demonio, ellos dijeron, conocemos quién es Pablo, conocemos quiénes son Pedro, qué sé yo. Conocemos a Cefa, conocemos a ellos, aún más conocemos a Jesús, pero ustedes no lo conocemos. Cuando tú eres conocido en los cielos, también eres conocido por los demonios. Hay gente que ni los diablos lo conocen.
Pregúntale a que está a tu lado, ¿te conocen los diablos? ¿Eres conocido? ¿Te conoce? Porque cuando tú, amado amigo, creyente ateo, escucha creyente ateo, cuando tú, ¿me entiendes? No, porque no se trata solamente de echar fuera demonios. Yo echo fuera demonios, pastor. Yo milagros. Sí, pero dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre bautizamos, echamos fuera demonios. Y el Señor dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta? La pregunta es, ¿te conoce Dios? Estábamos yendo a Apocalipsis, ¿ya llegaron? Apocalipsis capítulo 20. Dice el verso 11, que habrá un día, estábamos viendo habrá un día en que todos, ¿no? Diremos, Señor, 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 en tu nombre profetizamos, porque habrá un gran día de un gran juicio. Y habrá quienes no se encuentren escritos en un libro que la Biblia llama el libro de la vida. Fíjese la escena, Juan 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Diga conmigo, libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Diga conmigo, libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue devuelto a la tierra. ¿Amén? No, dice, fue lanzado al lago de fuego. ¿Tú te imaginas esa escena de la gente ahí, no? Y se abre el gran libro. Apóstol Pablo, adelante. Gloria a Dios, estoy en el libro de la vida. Gloria a Dios, ¿no? Apóstol Pedro, gloria a Dios, ¿no? Hermano Jaime, gloria a Dios. Y termina la lista, ¿ya? Y se cierra el libro y no te nombraron. Debe haber una confusión. Debe haber una confusión. Tu corazón. Preparen el horno. O sea, el infierno. Pónganlo, el fuego más fuerte. El infierno. Todos los que no están escritos en el libro de la vida, vengan para acá. Dice, porque el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Dice, en aquel día, en aquel gran día, Señor, muchos dirán, Señor, un ratito, Señor, yo me sentaba en la última fila y no amanecer para naciones, Señor. No, Señor, yo me sentaba en el medio. Otros, no, yo me sentaba adelante. Pero dice la palabra, nunca os conocí. Eso es lo que dice. Usted puede seguir leyendo, lo veo capítulo 21, dice lo mismo acerca de esto. Amén. Dice la palabra, amén, y no hay tiempo, ¿no? De los cielos nuevos, de la tierra, la Jerusalén nueva, dice, pero ningún, el que hace mentira, ningún impío entrará, salvo los que están escritos en el libro de la vida. ¿Te conoce Dios? El conocimiento en la palabra de Dios habla de un conocimiento íntimo, un conocimiento de verdad. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero esa palabra invocar es un invocar desesperado. Amigo, no basta con que usted crea en Dios. Lo que hace la diferencia, amigo creyente ateo, es que usted invoque desesperadamente su nombre, si no, su camino directo es un lugar muy terrible. Yo creo en Dios. Gracias por advertírmelo. ¿Le crees a Dios? Sí, le creo a Dios. ¿Cómo tú puedes hacer la diferencia? La Biblia dice, ¿no? De tal manera amó Dios el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Esa palabra en Él cree es, le cree a Dios.
Le crees a Dios. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Le crees a Dios en esta hora? ¿Vas a vivir como un creyente en las pruebas? Un creyente verdadero. Cuando vengan las pruebas, cuando venga la tentación, la Biblia dice que Dios te va a dar la salida o vas a ceder a la salida. Si tú le crees a Dios, vas a tener victoria en las pruebas. Vas a tener victoria en la tentación porque eres un creyente verdadero. Pero si tú eres un creyente ateo, ahora, puede que tú seas salvo, pero en algunas áreas de tu vida puede que te comportes también siendo salvo como un creyente ateo. Nuestro deseo es en los días que vienen descubrir áreas donde nosotros, aún siendo creyentes, tenemos algo de un creyente ateo, aún que Dios tiene que cambiar. ¿Me dejo entender? Pero si tú estás ahora, amén, no tienes la seguridad. Alguien puede decir, pastor, usted no debería predicar estas cosas, pero porque nos va a mover nuestra seguridad de salvación, va a poner en duda. ¿Sabes? No. Porque si tú eres hijo de Dios, de verdad, dice la palabra que el Espíritu Santo va a dar testimonio a tu corazón de que eres un hijo de Dios. Amén. Dentro de ti, tu corazón te va a decir, wow, gracias Señor porque te conozco. Amén, porque tú cambiaste mi vida, Señor. Ahora toda mi vida te pertenece a ti, Señor. Sin ti no podía imaginar mi vida. No me importa nada en el mundo. Quiero hacer algo por ti diariamente. Pero si tú estás aquí solamente porque estás convencido, porque alguien te enseñó algunos versículos y repetiste algunos versículos, porque alguien estaba tan animado que sea salvo, que te dijo, mire, simplemente haz una oración de oferta y la hiciste, pero simplemente te sigue gustando el mundo, simplemente te sigue gustando la vida, ¿me entiendes? Sin Dios, te divierte el mundo, es porque aún no te ha amanecido. Tú eres un creyente ateo. Tú necesitas volverte a Dios. Tú necesitas clamar a Dios de todo tu corazón. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor desesperadamente, amén, será salvo. Si cree. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en este momento. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Oh Señor. Gracias, Padre. Si tú reconoces que eres un creyente ateo, pero quieres volver tu vida al Señor, quieres arrepentirte de tu vida y quieres decirle, Señor, transforma mi vida, Señor, cambia mi corazón. Quiero que allí donde tú te encuentres levantes tu mano para orar por ti. Yo necesito ser salvo, pastor. Yo necesito una vida nueva. Necesito a Cristo en mi vida. Reconozco que soy un creyente que se comporta como un ateo. Amén. Si esa es tu condición, donde tú te encuentres, queremos orar por ti. Levanta tu mano.